Duendes. Están ahí, pero no los ves. Bueno, de eso se trata. Están, pero no están. Duendes, gnomos, goblins, elfos, follets, pixies, trentis, adlers, trolls, gremlins, lutins, llámalos como quieras. No los ves, pero están ahí y van a estar siempre. La naturaleza nunca dejará de sorprendernos. Su belleza, sus misterios y la magia que rodea la existencia de ciertos seres que permanecen ocultos en los recovecos de los bosques y la imaginación, todavía hoy siguen despertando intriga y admiración en el mundo entero. Los duendes pertenecen a un reino mágico, pero no mágico porque no exista, sino mágico porque tienen como un halo de perfección y de belleza. En general son gente pequeña, se los llama así, la gente pequeña, y de características humanoides. Suelen tener orejas puntiagudas. El pelo en general es como muy parado y todo, muy electrificado. Suelen tener la nariz grande, ojos muy expresivos, tal vez los ojos son lo que más nos llega cuando los vemos, ¿no? La vida cotidiana, lo que hace a la alimentación, a sus cosas de todos los días, es en realidad una vida que tiene mucho que ver con lo bucólico y con lo natural. Ellos mismos cultivan. Algunas personas creen que comen seres humanos y eso no es verdad. El gusto por la música, los instrumentos musicales y también los oficios, ¿no? Todo lo que tenga que ver con textil también ellos lo hacen, realizan todo ellos. Todo lo que tenga que ver con la confección de zapatos, es ese más o menos lo que es común a todas las clases, después con sus diferencias entre cada uno, ¿no? Los duendes de jardín son una muestra irrefutable de la vigencia de esta raza en nuestra sociedad, ya que si bien por una razón u otra tienden a ocultarse de los humanos, los encuentros con estos seres son más comunes de lo que creemos. El primer registro que tenemos de la existencia de duendes data alrededor del año 1200, después de Cristo. En sus célebres crónicas monásticas, William de New World, da consigna de una gran cantidad de testimonios absolutamente confiables sobre la aparición de duendes en un condado inglés. Todo lo que tiene que ver con la parte de la selva negra, donde hay especies más agresivas, se diferencia bastante, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con Irlanda, donde los duendes son de un ánimo mucho más festivo y mucho más musicales también, y más dados a, como lo céltico, ¿no? A la bebida y a cosas así. Son seres muy juguetones, entonces a veces hacen cosas que a nosotros nos pueden parecer gravosas, ¿no? De golpe vos dejaste los zapatos antes de irte a dormir al lado de tu cama y al otro día te levantás y te los pones medio dormido, no los ves y después ves que tenías uno de un color y otro de otro. Son pequeñas cosas que en general, hay gente a las que le molesta mucho, pero creo que en realidad habría que tomar el sentido de alegría que eso implica, ¿no? En Europa hay otra manera de manejarse con los duendes, es como que forma parte también de su crisol, ¿no? El que trajo a la Argentina a los duendes fue Domingo Faustino Sarmiento. Fue otra de sus bastante criticables importaciones, como los gorriones que no sirven ni para adorno. Pero bueno, él tenía ese afán por europeizar la Argentina. Los trajo a favor de ciertas características que tienen estos seres, que son muy particulares. Por un lado tienen un gran intelecto, y el gran sanjuanino aparte estaba convencido de que la pequeñez física ayudaba por el mínimo consumo de recursos naturales que esto implica. Sin embargo, estas ideas, que en teoría funcionaban en el viejo continente, nunca terminaron de cuajar en nuestro territorio. Si la actitud del humano es curiosa, es
es amable. El duende tiende a tener relación, pero son muy sensibles a la agresividad y incluso al desprecio que a veces los humanos tienen por lo distinto, ¿no? Las canchas de fútbol lo usaban como papelitos. O sea, el equipo tiraban duendes en lugar de papeles. Lo usaban para tirar proyectiles al árbitro. Tenían un deporte los gauchos que era pise al duende. Venían con los caballos y trataban de ir pisándolo. Ganaba el que pisaba más duendes. Aquí hubo un pequeño conflicto de entrada porque se utilizó la palabra gnomo, que viene de genomas, que es genomos del griego, ¿no? Que quiere decir gente de la tierra, justamente. El problema es que después, al pasar al latín, como toda cosa griega, pasó como ignome después, que esto en realidad quiere decir sin nombre, lo cual, desde ya que no le gustaba a la raza de los duendes, desde ya a nadie le debería gustar que te llamen sin nombre, va a ser muy difícil, ¿no? No los tenían en cuenta ediliciamente, es decir, los cordones de las veredas en Argentina tienen 25 centímetros de alto. En Francia 15 centímetros ellos lo podían pasar fácilmente. 25 centímetros era una cosa, el duende rebotando contra el cordón de la vereda en forma permanente. Los picaportes de las puertas, redondos, grandes, que se usaban en aquella época, el pobrecito con la manito chiquita que tenían, no tenían forma de abrirlo ni de entrar y no querían fabricar otros nuevos para ellos. Ellos prefieren una palabra que en realidad deriva también del latín, pero después en el español antiguo es el antecedente de duende, que quiere decir duende casa, don de casa, el señor de la casa. En lo político siempre fueron dejados de lado, las manifestaciones no se los veía, entonces no se los contaba, sus banderas eran muy chiquititas. Se decía que la idea era que estos duendes iban a terminar por sacarnos el trabajo, todo este tipo de cosas que siempre se hace cuando no se piensa tanto en lo que que viene me puede dar, sino en lo que me puede quitar. Entonces, ¿qué hicieron? Se le contaba medio voto por duende. Entonces, nunca llegaban, por más que crecieran numéricamente, a equiparar la correlación de fuerzas políticas. Entonces, eso lo hizo sentirse cada vez más heridos, discriminados, no aceptados por la sociedad. Y esto fue despertando en estos seres tan inteligentes y tan sensibles un profundo rencor. A los pocos años de iniciado el proyecto, ya la convivencia con estos seres era insostenible. La gota que rebalsó el vaso fue la construcción del obelisco décadas más tarde. Es un monumento para los altos, decían las pequeñas voces ofuscadas. Así, indignados, los duendes se retiran a buscar su lugar en el interior del país, principalmente al noroeste de la Patagonia y la Mesopotamia, lejos de la hostilidad urbana. Estas zonas parecerían ideales para estos seres debido a la similitud paisajística con su oriundo continente. Pero de todas formas, deberían hallar la manera de subsistir y organizarse. El Estado, una vez más, propiciaría facilidades para el establecimiento de los duendes en estas zonas. El gobierno intentó incorporarlos a la sociedad a pesar de su deserción, ¿sí? Se les dio un trabajo digno para que ellos no estén cambiando zapatos de lugar o robando chocolate blanco. Pero no supieron aprovechar esas 20 horas de trabajo en las minas de Neuquén o en los campos de la Mesopotamia. Ellos están acostumbrados a la vida del perezoso europeo. Así es, estos dos. Los seres estaban más preparados para sus danzas en los bosques de Inglaterra o de Francia. Y así fue que empezaron a extinguirse. Muchos perdidos, ahogados y otros extenuados simplemente por el hecho de tener que trabajar. En la Mesopotamia, el fracaso del proyecto de integración hizo que los duendes se replieguen ocultándose en la inmensidad de la fronda boscosa. De aquí en más, la relación de estos seres con la sociedad sería irreconciliable. Sí, en la Mesopotamia lamentablemente ha crecido mucho la inseguridad. Gran parte es por estos seres desquiciados, ¿sí? Casas usurpadas, leñadores desaparecidos y violaciones a jóvenes vírgenes, mayormente cerca del mediodía. Fíjese usted cómo se aprovechan de esta sana costumbre autóctona, ¿sí? Que es la siesta. Tenemos al pumbero, al curupí, al yacillateré y al sombrerudo. Estos duendes viven en los bosques y, como la mayoría de los duendes, y no todos, son profundamente lascivos.
El gran sanjuanino esperaba traer esos hermosos duendes alemanes. Y han sido unos duendes que eran la escoria de Europa. Duendes incultos, duendes resentidos socialmente, los pur ingleses, los duendes calabreses con un carácter absolutamente espantoso. Mucho más chiquitos aparte que los del norte. El curupí, por ejemplo, además de poder ocultarse en el bosque y poder mutar, es que posee un falo extremadamente largo, con la capacidad de poder embarazar mujeres a varios metros de distancia. Quizás por esta actitud un poco reacia y rastrera, es que no han podido sobrellevar una buena agrupación, no han podido sostenerse, como si, por ejemplo, lo hicieron los duendes del Bolsón. En la zona de la cuenca hidrográfica entre el lago Puelo y el Bolsón es donde se ha asentado la mayor población de duendes de toda Sudamérica. La naturaleza virgen y la tierra fértil que la rodea, además de ciertas facilidades para el desarrollo de sus industrias, serían las principales razones de su establecimiento en la región. La zona del Bolsón, ¿sí?, es mundialmente reconocida como una zona de magia o ensueño. Se ha establecido una comunidad enorme de duendes, una comunidad enorme, muy organizada, tanto política como socialmente. Traían desde Europa algunos oficios, como el de carpintero, como el de herrero, y esencialmente el campesino labrador. Así fue como ellos empezaron a organizarse económicamente y empezaron a producir algunos elementos que consumían y otros que vendían hacia afuera. El narcotráfico, ¿sí?, de estos polvillos mágicos que están en sus historias, tanto de los duendes como de las hadas, ¿sí?, es el principal sustento de estos duendes, junto con la fabricación de zapatos y los saumerios. Difundidos y vendidos en pequeñas cantidades primero, y luego ya funcionando de manera mucho más industrial, casi como un cartel, comenzaron a expandirse y a conseguir una gran solvencia económica. El duende ya es plaga. Una vez que estos duendes se adecúan al hábitat y al ocultamiento, recordemos que son seres extremadamente inteligentes, y además la falta de predadores naturales ha hecho que se reproduzcan de una forma realmente exponencial. Los encuentros con los duendes y sus travesuras se han propagado por toda la zona, llegando a registrarse casos de hurto de chocolate blanco en las ciudades pampeanas de Santa Rosa y General Pico, cercanas a la provincia de Buenos Aires. Estudios del INTA alertan sobre la posible expansión de los duendes por todo el territorio nacional y están buscando soluciones para controlar su esparcimiento. Es así como en los últimos años surgieron organizaciones dispuestas a defenderlos. Yo creo que es inminente que los duendes tengan un lugar central en la sociedad, participación en el Estado, voz y voto, una obra social, un hogar, una morada. Me parece que eso es clave. Uno de los principales proyectos que se está llevando a cabo y que fue elevado al Congreso para su estudio y evaluación es el reemplazo del histórico gorro frigio del escudo nacional por un gorro típico de duende nórdico. El gorro del escudo nacional es como el gorro de Papá Pitufo. Y los duendes no son todos como Papá Pitufo. O sea, hay que eliminar ese prejuicio. Lo mismo que los que lo comparan con el Nahuelito, el dinosaurio del Nahuel Huapi o el Tronadorcito. El abominable hombre de las nieves del Cerro Tronador que come brasileño. No, es totalmente irracional, son seres imaginarios, no como los duendes. Sin ir más lejos, el Papa Juan Pablo II, el 9 de diciembre de 1984, les da su bendición acogiéndolos en el seno de la iglesia, junto a los vascos y los pingüinos. Es menester incluirlos en el seno de la sociedad, es su derecho natural. Qué barbaridad, ¿no? Digamos, se les dio las posibilidades, se los intentó integrar a la sociedad. ¿Y cómo respondieron? Hay que pensar que son seres que se apoderan de las cosas, que si se les da cabida así, va a querer llegar al Senado e implementar sus ideas revolucionarias, ideas que son importadas. Yo no digo matarlos, pero habría que castrarlos o algo por el estilo. Los lepriconios pueden ser una solución. Son unos seres pequeños a mitad de camino entre elfos y humanos que viven en los castillos abandonados de la Alta Escocia. Históricamente han perseguido a los duendes
Y los duendes les tienen mucho miedo porque los consideran seres irreales. Pero más adelante la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué hacemos con los leprechauns? La variedad de soluciones es tan dispar como imperiosa. Por eso, los expertos recomiendan tomar algunas medidas preventivas para evitar el encuentro y la proliferación de estos duendes. No dejar chocolate blanco, galletitas dulces, miel o tabaco a la intemperie. Portar tréboles de 4 hojas o imágenes de San Patricio, ya que los repelen, al igual que el ajo y el olor a nafta. El gobierno, ¿sí?, debe implementar medidas de erradicación de estas supuestas imágenes burlescas o graciosas de las vidrieras de las casas de souvenirs, como también de los enanos de jardín, evidentes bastiones de esta raza amenazante. Más allá de estas medidas, que probablemente apenas podrán retrasar la expansión de esta raza, los cuestionamientos son inevitables. ¿Son realmente amenazantes? ¿Cómo considerarlos? ¿Como seres humanos? ¿Como entes con alma? ¿Como alimañas avanzadas? ¿Como organismos pensantes? Debemos abrirnos al diálogo y tratar de incorporarlos o tomar medidas radicales para su exterminación. Yo no creo que haya que generar ningún tipo de alarmas, ¿no? Porque no es bueno el miedo nunca. Pero en algunos casos hay pequeños grupúsculos que tienen intenciones quizás un poco más subversivas. Es como que deberíamos concientizarnos de que ya están entre nosotros. Solo el tiempo tiene respuestas a todos los interrogantes que se suscitan en torno a los duendes. En tanto, esas dudosamente simpáticas estatuillas de jardín, estandartes y muestras innegables de su invasión, seguirán sonriéndonos desde los vergeles de nuestro vecindario.